Queda media hora. Según la cronología de mi vida pasada, mi esposa ya está en ese jefe de la muerte. Se dirige hacia aquí. Aquí. Abre la puerta. Mocoso, ¿tienes deseos de morir? Abre la puerta. ¿Quién es este en realidad? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Quién te dejó subir aquí? Bájate. Esposa, bájate el autobús. Este autobús está a punto de explotar. ¿Estás loca? ¿De qué estás hablando? Bájate ahora. Joven, contrólate. ¿Qué chica sería tan ciega como para enamorarse de ti? Piérdete o te daré una... Escúchame todo el mundo. Este autobús va a explotar. Si no te bajas ahora, morirás. Deja de decir tonterías. Llevo conduciendo este autobús más de una docena de horas al día sin ni un solo golpe. ¿Cómo es posible que explote? Te lo digo, si sigues diciendo tonterías, verás lo que pasa. No puedes esperar que un perro suelte marfil. Sal de aquí ahora mismo. Bájate, bájate rápido. Hay un explosivo en este jefe. Dicen que detonarás 3 en punto. Si no sales ahora, todos volaréis en pedazos. ¿Podría ser verdad lo que dijo este holgazán? Está diciendo tontería. Debes haber sido enviado por otra empresa para manchar nuestra reputación tratando de robarnos el negocio, ¿no, Otean? Déjame decirte que creo que este chico simplemente no quiere que la señora vaya a la ciudad a recuperar a su hija. Yo también lo creo. Mira lo desaliñada que está. Está claro que no puede permitirse redimir a su hija. Muy bien, todos siéntense. Voy a llevar a este chico a la comisaría ahora mismo. Llévenlo a la comisaría. Tú, mocosa. Ay, estás buscando morir. Ketin-chan, ¿cómo te has vuelto así? Aquí no hay nada. ¿Qué estás haciendo? Dime, ¿hay alguna mochila o maleta grande que pueda esconder explosivos en este jefe? No, no lo creo. Imposible. Este jefe lleva explosivos. Piénsalo bien. Alguien me dio 50 yuanes para llevar una maleta a la ciudad. The film was translated and narrated by M. Media. Shaoli, en realidad te las arreglaste para ganar 50 yuanes a mis espaldas. Viejo Wong, vi que estabas dormido antes de que arrancara el autobús. Así que olvidé decírtelo. Cállate. ¿Dónde está la maleta? Está en el maletero. ¿Qué pasa más adelante? Parece que alguien ha bloqueado el autobús y ha cortado la carretera hacia el puente Dimbo. Niño, si hay una bomba en el maletero, me arrodillaré y te llamaré papá. Pero si no la hay, espera y verás cómo me las arreglo contigo más tarde. No hay tiempo para confirmar si hay una bomba. Bájate y nos vemos. Es una apuesta. 50. Hazte a un lado. No me hagas decirlo una segunda vez. Hazte a un lado. Esta es la apuesta más grande, Viv. Producido y narrado por MM. Si gano, puedo revertirlo todo y compensar mis remordimientos. Va. 3. Oh, Dios mío. Cariño, ¿estás bien? Estoy bien, cariño. Siento tan bien de volver a abrazarte. No esperaba que dijeras la verdad. Te juzgué mal. Papi. Gracias, papi, por salvarme la vida. Gracias. Cuida tu temperamento. No seas tan precipitado. Muy bien. Gracias. Eres la hija mayor de la familia Yang Kang Yang, directora ejecutiva del grupo Lingan Yang Qingrang. Directora ejecutiva Yang. El legendario Yang Qin, que se encuentra en la cúspide de la sociedad Shanghai. En cuanto a sus asuntos, supe bastante en mi vida anterior. Señor, usted se sacrificó por los demás. Un acto verdaderamente noble. Lo admiro, señor. ¿Puedo preguntar su nombre? Soy Ainshan, un don nadie. Su presencia es claramente comparable a la mía, pero viste de forma tan sencilla.
¿Cuándo Jen Chang ha producido una persona así? Mis disculpas, pero estaba distraída por algunos problemas. Querida, primero deberías irte a casa. Créeme, salvaré a Xiao. ¿De verdad? Juro por el cielo que traeré a Ji de vuelta a casa sana y salva. Vete a casa. Señor Ji, ¿tiene algún problema? Mire, Yoyan, si le dijera que The hasta film was hoy he sido un translated jugador and narrated degenerado by que incluso M-Media. ha perdido a su propia hija en el juego, me creería. Señor Ji debe estar bromeando. Si tiene algún problema, no duden en acudir a mí. Director ejecutivo Jan podría ayudarme a investigar el paradero de Kwon Lacey. A cambio, le daré algunos consejos. Sobre el regalo de cumpleaños de su abuelo. Me está... ¿Investigando? Tío Yan, el banquete de cumpleaños del anciano en enero es un gran evento. No debería ser necesario investigar esas cosas, ¿verdad? Hágalo. Muy bien. Gracias, Seo Young. La única razón por la que le estoy dando es porque ha salvado a un autobús lleno de gente. Tampoco creo que tenga ningún consejo que valga la pena dar, ni yo lo necesito. Ese J. Buda. Falso. Imposible. Ese Shepuda me costó casi 10 millones. Pero, ¿quién es usted exactamente? ¿Cómo puedes saberlo? Shan, no hay necesidad de ponerse nervioso. Si no te importa, ¿por qué no? Déjame echar un vistazo al Buda de Jade. Este Buda de Jade fue creado hace 800 años por un maestro de primer nivel, tallado en una sola pieza de Jade Hsien. Es increíblemente valioso y ha sido tasado por el máximo experto de Yongfang. Eso solo significa que este supuesto máximo experto es incompetente o busca ganar dinero ilícito. Tal como decían las noticias de mi vida pasada. Ten cuidado. A corto plazo, no puedo reunir otros 10 millones para comprar un regalo de cumpleaños para mi abuelo. Jan, eres muy audaz. En mi vida pasada, el viejo maestro de la familia Young murió repentinamente la noche del banquete. El secreto de este Buda de Jade también fue revelado. Seo Yan fue encarcelada y su hermano se convirtió en el jefe de la familia Young. El Buda de Jade contiene una tela manchada de sangre. Quien sea el dueño de este objeto en el séptimo día sufrirá una muerte súbita. Si no me equivoco, mañana es ese séptimo día. Arrójalo al río para que no tenga dueño, y la maldición desaparecerá de inmediato. Pero mira, Yang, debes pensar detenidamente. ¿Quién quiere incriminarte? Hablaremos de esto más adelante. En cuanto a este asunto, te debo un favor. Director ejecutivo Yang, el señor ya lo ha localizado. Wang Lacey se dirige a la primera subasta del rey Yan. Esa es la subasta que ha conmocionado todo Yangcheng. En esa misma subasta, los plebeyos se han convertido en millonarios, mientras que otros han despilfarrado fortunas en basura sin The valor. film was translated and narrated by M-Media. Seo Yan, ¿cuánto dinero llevas ahora mismo? La película fue traducida y narrada por eso. Será suficiente. Llévame a la subasta. Sean, puedo ayudarte a ganar mucho más dinero, así como el regalo de cumpleaños. Perfecto, para tu abuelo, pero tengo dos condiciones. Primero, en esta subasta, yo tomaré todas las decisiones. Segundo, quiero la mitad del dinero que ganemos. 1 millón no es una suma pequeña. ¿Está bien? El señor Ji es mi salvador. Y confío en él. Y... Hijo del joven maestro, sois muy malos. Sai, heredero del grupo solo. Lee, ¿estás satisfecho con la nueva chica que te han? ¿Qué te han encontrado? No es muy obediente. No para de llorar, pero aún así es bastante mona. Si es desobediente, golpéala. Si la rompes, la venderé a Tailandia. Y te buscaré a alguien nuevo. Un perezoso. Eres un idiota. Perdedor patético. ¿Cómo has llegado hasta aquí? El CEO Yangling Group no lo ha pasado nada bien últimamente, ¿verdad? ¿No querrías que en la corporación Familia Sun te diéramos una patada mientras estás en el suelo, verdad? Bien. Es un trato. Tonto.
Llevas ya tantos años en las mesas de juego y sigues perdiendo en todas y cada una de las veces. ¿De verdad crees que no sé exactamente cuánto vale? Olvídate de los 50 millones. Dudo que pudieras reunir ni $100. ¿Sabes? CEO Jan, tienes un gusto terrible para los hombres. A diferencia de mí, CEO Yang, debo decir que ya que valoras tanto a este punk, ¿por qué no pasas unas noches conmigo, Arm? No importa una pobre chica. Incluso salvar a tu grupo, Lingan, sería pan comido. Joven maestro, espero que cuando termine la subasta cumplas tu palabra. Realmente se te sube a la cabeza en cuanto recibes un poco de atención, ¿verdad? ¿No tienes conciencia de ti mismo? Tal como lo veo, estás destinado a pasar toda tu vida en los barrios bajos. ¿Cómo podrían los gorriones comunes entender las ambiciones de un cisne? La ambición de un cisne, sin duda. Cuando termine el banquete, si no puedes reunir esos 50 millones, tendrás que ver cómo juego con tu mujer y tu hijo. Vete, patético perdedor. no te alteres por alguien así. Está bien. Si un perro te muerde, no puedes devolverle el mordisco. Bienvenido a la subasta premier de John Chang. Nuestro primer lote es esta pieza con un siglo de historia. Este reloj de aquí, en una vida anterior, alguien lo compró y lo revendió por $1 millón. Puja inicial de 50,000. ¿Por qué es esta chatarra otra vez? ¿Cuántas veces no se ha vendido esta basura? Pujé 50,000. ¿Tipo está loco? Si tienes dinero de sobra en el bolsillo, ve a perderlo en la mesa de juego. ¿Por qué tirarlo en una subasta? Un perezoso. ¿No creas que no sé? Que las ganancias y pérdidas de tu casino están todas arregladas por ti. ¿De verdad vas a gastarte 50,000? ¿En esta chatarra? Señor Ye, bueno, este reloj tiene un siglo de antigüedad. Está en pésimas condiciones y se considera un artículo defectuoso. Ha aparecido en varias subastas y no se ha vendido en ninguna de ellas. Eso solo demuestra que les falta visión. Muchacho, si quieres encontrar una joya oculta, has venido al lugar equivocado. Aquí todos son miembros de la élite Jian con millones, decenas de millones, o incluso cientos de millones. Mírate. Solo un jugador degenerado que es tan pobre que incluso vendió a su propia hija. ¿Qué te da derecho a cuestionar el juicio de todos? Exactamente. Este chico es demasiado arrogante. La élite de Yang Chang no son más que un grupo de idiotas miopes. Joven maestro, si no tienes intención de subir la puja, baja el reloj. No estropees mi reloj. Ni siquiera Maestro Hu pudo arreglar este reloj. Lo llamó rotundamente una pieza defectuosa. Así es. ¿Quién diablos no lo sabe? El Maestro Hu está en la industria de las antigüedades. Su palabra es mediática. Bueno, ¿quién es ese? ¿Siquiera conoces al maestro? ¿Quieres conseguir gangas en una subasta? El tasador jefe del maestro H. Jun Chanchen y nuestro restaurador principal. Si este reloj es algo que no pudo arreglar, entonces este reloj no debe ser más que una pieza defectuosa. ¿Golpeaste con ese Buda de Jade? Supongo que también fue tasado por este supuesto Maestro Hu. Ocupa un puesto que no merece. Un charlatán que busca fama. Sin vergüenza. ¿Cómo te atreves a difamar al Maestro Hu? Hijo del joven maestro. Si confías tanto en lo que dice este maestro, ¿te atreves a hacer una apuesta conmigo? ¿Qué se supone que eres? ¿Crees que eres digno de una apuesta con el hijo del joven maestro? Tiene miedo el hijo del maestro. ¿Qué tendría que temer yo? Si este reloj realmente vale 50,000, entonces estoy dispuesto a comprarlo a 10 veces su precio. Como se esperaba del hijo del joven maestro, qué generoso. Me importan los 50,000. Este pedazo de chatarra ni siquiera vale 5,000. Si este reloj no vale 50,000, entonces te arrodillarás obedientemente y lamerás mis zapatos para admitir tu culpa. Es un trato. Una promesa es una promesa. Una promesa es una promesa. Ni siquiera un tiro de caballos puede revocar mis palabras. Bien. De ninguna manera, señor G.
Este reloj ha pasado por las manos de innumerables maestros, pero ninguno ha podido repararlo. Realmente es solo una pieza defectuosa. Director ejecutivo Jan, ya he dicho que esta opción está completamente bajo mi control. 50,000 es una suma insignificante, pero si realmente terminas arrodillándote para lamer los zapatos del joven maestro Sun, ¿cómo volverás a mantener la cabeza alta en Yunshang? CEO Yang, créeme. CEO Yang, es imposible salvar a un hombre que busca su propia destrucción. Este bueno para nada no es más que un jugador degenerado, inútil y sin esperanza. Señor Y es un invitado de honor de mi grupo Link. ¿Quién se cree que es? ¿Para insultarlo? ¿Se atreve a pegarme? The film was Hijo del joven translated maestro. and narrated by M. En un Media. momento. Haré que se arrodillen y se disculpen. Ofrezco 50,000 por este reloj de bolsillo de oro. ¿Hay algún anfitrión que...? Felicitaciones al señor Yu por ganar este reloj de bolsillo de oro de 18 quilates de un siglo de antigüedad al precio base. Abra bien los ojos y observe atentamente mientras le muestro cómo reparar este reloj de un siglo de antigüedad. Mire, las manecillas se mueven. Milagroso, el reloj que innumerables maestros no pudieron arreglar. Él realmente lo reparó. ¿Qué está pasando? Este reloj en realidad no es una pieza defectuosa. El señor Yu me ha dado otra sorpresa increíble. No vale la pena mencionarlo. Ahora, ¿sigue pensando que este reloj de bolsillo de oro es una pieza defectuosa? Dije que el tasador jefe de John Cheng no es digno de su puesto, persiguiendo la reputación de un hombre de bien. ¿Me crees ahora? Fue solo un gato ciego que se topó con un ratón muerto. Nada más. ¿Por qué eres tan arrogante? Un golpe de suerte no significa que tendrás suerte siempre. Incluso si este reloj tuyo es auténtico, vale solo 500,000. 10 por 500,000 son solo 5 millones. Este joven maestro puede pagarle 100 veces el beneficio en 10 minutos. Es probable que este chico se haga un nombre en el mundo de las antigüedades de Xi'an. No son 10 millones. Jinxin, ¿te has vuelto loco? Incluso si este reloj es una pieza única de hace un siglo, ¿no podría valer 1 millón? No, hay un límite a la cantidad de tonterías que puedes decir. Entonces, ¿qué pasaría? Que el dueño de este reloj de bolsillo fue el último príncipe de la Gran Cia. Si calculas el tiempo, es realmente posible. Si realmente perteneciera a ese personaje, un valor de 1 millón sí es posible. No me lo creo, muchacho. No digas tonterías. Como heredero legítimo del grupo Sun, no querrías faltar a tu palabra. Delante de todos, ¿verdad? Joven maestro hijo, te están tendiendo una trampa intencionadamente. No debes creerles. Cállate. Si no cumplo mi palabra, ¿cómo podría volver a presentarme en Jiangking? Joven maestro hijo, solo hago esto por tu propio bien. Vete, muchacho. Son solo unos míseros 10 millones. Puedo The permitirme film was perder. translated and Espero que narrated by continúe M. tu Media. buena suerte. Acepto tus amables palabras, joven maestro hijo. Señorías, una inversión de 50,000, un retorno de 10 millones. Incluso si te doy la mitad, todavía tendré suficiente dinero para comprar un nuevo regalo de cumpleaños para el abuelo. Visión de Seiyu Yang no se limitaría a solo 5 millones, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir, señor. Subastador, continúe. Esta es una subasta. Eso sorprenderá a todo Jincheng. Hay mucho más que esta joya oculta. Xiao. Pa definitivamente ganará suficiente de 50 millones para llevarte a casa. ¡Papá! Shakya, debes saber que este perro ha estado hambriento durante 3 días. Si después de que termine esta subasta no consigo esos 50 millones, no puedo garantizar lo que podría pasar. No vayas demasiado lejos. Tío Yang, ¿te gustaría venir a casa conmigo y ver qué hay aún más lejos? Maldito seas un Hai. Te haré pagar por todo lo que has hecho. El segundo artículo de la subasta. El sensor Mingwandi.
Pensar que existe un tesoro tan supremo. La escala de esta subasta es realmente impresionante. Incluso ha aparecido un sensor minguante. Puja inicial de 5 millones. 6 millones. Si puedo ganar ese tesoro supremo mencionado por el maestro y presentarlo para ganarme el favor del viejo maestro Yang, estoy seguro de que me casaré con la hija mayor de la familia Yang y heredaré los miles de millones en activos de la familia Yang y heredaré 10 millones. Espero que todos muestren algo de respeto a mi grupo de hijos. Mira, el joven maestro es realmente rico y poderoso. Ming Xuani durante más de una década. Ten la seguridad de que no hay ningún problema con él. Maestro, ¿quién? Eres muy respetado. Confío completamente en tu palabra. Ofrezco 40 millones. ¿Alguien quiere competir conmigo? El grupo del señor Jewin tiene un edificio de oficinas en el oeste de la ciudad que puede usarse como garantía para nosotros. Felicitamos al joven maestro hijo por ganar la licitación del horno Ming al precio de 40 millones. Felicidades, joven maestro hijo. Felicidades, joven maestro hijo. Qué lástima. ¿Qué es una lástima? Es una lástima que no recibas tus 50 millones. Pero no te preocupes. Haré que te envíen por correo los restos de tu hija. Es una lástima. Originalmente pensé que este supuesto tasador número 1 en John Chen carecía del talento para igualar el estatus. Pensar que incluso careces de la virtud para igualarlo. Eres un niño. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a calumniarme así? El señor Ye Master, que es un hombre de gran prestigio y virtud. No te preocupes, Tian. Mira cómo me vengo de él por eso. Buda de Jade. Solo llámame Rey. Rey Yangrang, parece que esa fría conducta tuya era solo una actuación. Pensar que un jugador que se topó con un tesoro y se volvió insufriblemente arrogante sería tan devoto. Entonces el poderoso Yuan de la película estaba interpretando al amante, narrada por M. Cierra la boca, pequeño coquete. ¿No te atrevas a decir tontería? Tonterías. No saben todos que tú y este maestro están teniendo una aventura. Hijo del joven maestro. No es verdad, hijo del joven maestro. Cállate y piérdete. No dejes que te vuelva a ver. Como todo el mundo sabe, un sensor Mingguandi auténtico o uno increíblemente raro en tan perfectas condiciones es aún más raro. Maldito jugador, creo que solo estás celoso del hijo del joven maestro. Sí, estoy celoso de él. Gastó 40 millones para comprar una pieza defectuosa. Estás mintiendo. Joven, la subasta de Jian Grand no es un lugar para que vengas y crees problemas. Seguridad, sácalo de aquí. ¿Qué prisa tienes, maestro? Tus habilidades de restauración son tan patéticas. Dije que careces del talento para igualar tu step. ¿Me equivoqué? ¿Realmente compraste una pieza defectuosa? ¿Maestro quién? ¿No dijiste que este horno estaba absolutamente bien? Como mínimo, es genuino. No te preocupes, hijo del joven maestro. No perderás mucho. Genuino. El emperador Xuani exigía perfección. El latón utilizado para estos sensores tuvo que ser refinado 12 veces. Su color debería derretirse desde el interior con toques de oro copo de nieve. Esta pieza es simplemente una imitación de la dinastía Qing y además está dañada. ¿Quién la cambió? Intentaste hacer pasar productos de calidad inferior. Dije que carecías de la virtud. ¿Me equivoqué? Estás mintiendo. Felicidades, joven maestro, por gastar 40 millones en una pieza que vale menos de 100,000. Una imitación dañada de la dinastía Qing. Él te cambió al llamarte maestro y te atreviste a engañarme. Joven maestro, no escuche sus tonterías. Acabo de recordar que tengo algo que hacer. Disculpe, debo despedirme. Ahora, eres un maestro cuya reputación está completamente arruinada. Vaya perdedor. Nada es un efecto. Señor Yui, ¿quién diablos es usted? Seo Yang, solo soy una persona común. Una persona común que puede reloj de bolsillo con repetición del minuto central. Una persona común que puede detectar los defectos en el sensor Muandi de un solo vistazo.
Vale, solo ganaron 10 millones, ¿no? ¿De verdad crees que puedes reír el último? Claro. A diferencia del joven maestro, la subasta aún no ha terminado y ya ha perdido 50 millones. Espera, brate, mata, cat. Señor Ye, la subasta casi ha terminado. Pero todavía no hemos conseguido reunir los 50 millones. Mocoso, se te han acabado los trucos, ¿verdad? Si te arrodillas y lames los zapatos del joven maestro para disculparte, puede que aún no sea demasiado tarde. Lo siguiente es el tan esperado segmento de apuestas del tesoro. El tesoro supremo de una vida pasada finalmente está a punto de ser revelado. La llave de esta caja de madera se ha perdido y ha pasado por docenas de propietarios. Y The film última was vez que se abrió esa translated enorme and pieza de jade narrated en by bruto M. con el corte verde imperial, alguien gastó 30 millones, solo para que resultara que no era más que chatarra. La persona se volvió loca en el acto. Creo que esta primera casa de subastas de chatarra va cuesta abajo. Todo es basura. Solo un tonto compraría eso. Fuera Shia, papá te llevará a casa ahora mismo. No creerás realmente que esta caja de madera de mala calidad pueda contener algo bueno, ¿verdad? Dicen que a buen caballo buena silla de montar. Esta es solo una caja de arce común y corriente, ¿eh? ¿Qué podría haber de bueno en su interior? Las apariencias no lo son todo. Es como el hijo del joven amo. Eres un caso clásico de alguien que parece estar bien por fuera, pero que está podrido hasta la médula. Hijo del joven amo, te está insultando. Casi traducido y narrado por... Tu hija ahora está en mis manos. Será mejor que cuide su tono. 50 millones no son nada. Te lo acepto por 10 millones. Realmente eres un jugador hijo del joven amo. Este mocoso ya era un jugador empedernido para empezar. Y si tuviera 10 millones, no me importaría. Una hija. Exactamente. Aunque el señor Jay sea un jugador, sigue siendo mejor que ustedes dos, santurrones pedazos de escoria. Tú, Dingshin, ¿ya le he contado a tu mujer que pediste prestados millones para apostar en esta subasta? ¿Qué me dices? ¿Estará tu mujer tan desesperada que acabará ahorcándose? ¿Eres un perezoso? ¿Bien hecho? Todo es gracias al joven amo. Ye Dingshin, hoy te dejaré saborear la sensación de un hogar roto una vez más. Todos. Este jugador empedernido aquí acaba de perder a su propia hija. Y ahora que se las ha arreglado para conseguir 10 millones, quiere volver a apostar otra vez. Todos me decís, no es como un perro que no puede dejar de comer porquería. Vaya escoria. Antes pensaba que tenía un don para las tasaciones e incluso consideré contratarlo como tasador jefe de la familia Shen. De verdad, nadie escucha sus tonterías. Señor Ye, es porque el... Sí, Oyan, por favor, cálmese. Comparado con mi mujer y mi hija, 10 millones no son nada. Incluso apostaría a mi propia vida. La vida de tu adicción. Adicto al juego. Ojalá lo pierdas todo. Los 10 millones se han ido. Y mi mujer y mi hijo también. No eres más que basura. marido. ¿Por qué vuelves a apostar? Esposa, ¿por qué estás aquí? ¿No juraste que no volverías a apostar después de esta noche? Esposa, escúchame. Deja que te explique. Explícamelo. He escuchado tus explicaciones demasiadas veces, por eso te he creído una y otra vez. Visión, el señor G es el CEO Yang. Este es un asunto familiar entre Dingshin y yo. Esposa, te juro que esta vez definitivamente descubriré el tesoro supremo. Juro, delante del autobús. También me juraste que traerías a Xiao de vuelta a casa, sano y salvo, pero terminaste pidiendo prestados millones y corriste a la subasta para apostar por tesoros. Brian, me has decepcionado demasiado. Esposa, ¿qué estás haciendo? Baja el cuchillo. Si vuelves a apostar, moriré delante de ti. ¡Qué gran actuación de una esposa que intenta cambiar de opinión a su marido pródigo! No sirves para nada. No eres muy arrogante. ¿Sigue apostando entonces? La esposa Xiao está en sus manos. Si no gano 50 millones en esta subasta, alimentarán a Xiao con perros salvajes en... ¿Estás diciendo la verdad? Debes creerme. Esta es la última vez. Esta es realmente mi última vez apostando. Si algo le pasa a Xiao, entonces
No hay razón para que yo deje de vivir. Sun-Hai, un perezoso. Abre tus ojos de perro y mira bien mientras desentierro este tesoro y les doy una fuerte bofetada. Entienden. Realmente eres tú. Hay algo dentro. Parece un tesoro. ¿Cuánto podría valer esto? Esposa Shakiate. La película fue traducida y narrada por M Media. Un yuan azul y blanco. Un yuan azul y blanco. ¿Cómo es posible? Este perdedor. ¿Cómo pudo este perdedor desenterrar un yuan azul y blanco? ¿Vale mucho? El yuan azul y blanco es el pináculo de la gran porcelana Shah. Es extremadamente raro. Hasta la fecha. Ninguno se ha vendido por menos de 10 millones. Solo este pequeño frasco es tan caro, pues... Incluso si es un yuan azul y blanco. ¿Y qué? Esta cosa vale como máximo 30 millones. Restando los 10 millones apostados antes, todavía estás lejos de salvar a tu hija. Joven maestro hijo, este podría ser el primer y único yuan azul y blanco en Yongchang, usando un yuan azul y blanco para intercambiarlo por el regreso sano y salvo de la hija del señor Yui a casa. Has hecho una fortuna. No quiero ningún yuanaco. Quiero 50 millones. Solo quiero 50 millones. No quiero ningún yuan azul y blanco. Joven maestro hijo, la piedad es una virtud. ¿Por qué debería mostrarle piedad? Edinshin, la subasta está llegando a su fin. Si para entonces todavía no ha reunido los 50 millones, no puedo garantizarlo. The Tu film hija was permanecerá translated entera. and narrated by M Media. No le hagas daño a mi hija. Joven maestro hijo, la subasta aún no ha terminado. No estés tan ansioso. ¿Cómo que la subasta no ha terminado? El segmento de apuestas del tesoro ya ha concluido y aún no has ganado 50 millones. Bienvenido. Señor, aquí tienes los 50 millones. Te ayudaré a encontrar la manera. Mire, Jan, ya he dicho que todo el dinero ganado en esta subasta. Solo quiero la mitad. Anchor EE. Aunque le diera todo el dinero de este evento, nos sumaría 50 millones en... Eso se debe a que ninguno de ustedes sabe cómo valorar las cosas. Hay un mundo de diferencia entre las distintas piezas de yuan azul y blanco. Por ejemplo, la pieza que tengo en la mano es el Gibusi descendiendo de la montaña, considerado el mejor de todos los yuanes azules y blancos. Podría ser lo que se perdió durante un siglo. Gusi descendiendo de la montaña. En mi vida pasada, este tesoro nacional fue descubierto durante esta misma subasta de Yongchang, y 5 años después alcanzó el escenario internacional y se vendió por la asombrosa cifra de 230 millones. ¿Cuánto vale esto? Estimación conservadora, 100 millones. 100 millones. 100 millones. Felicidades, señor Yui. ¿Quién es este señor Jake? Primero convirtió 50.000 en 10 millones, 10 millones en un ataque de furia. Luego expuso un falso sensor Ming Xuandi y ahora ha apostado 10 millones para ganar 100 millones. A partir de hoy, nace una nueva leyenda en Yongjing. Jake, chicos, ¿sabías desde el principio que había una moneda azul y blanca de yuan en esta caja rota? ¿Quién era exactamente? Mi renacimiento es mi mayor secreto. Si se expusiera, causaría inmensos problemas. Joven maestro Son, estás intentando retractarte de una apuesta perdida, ¿no es así? Joven maestro Son, delante de tantas figuras destacadas de Yongchang, ¿tienes intención de faltar a tu palabra? Yo nunca me retractaría de mi palabra. Digo que después de que concluya esta subasta, espero ver esos 50 millones. Aunque esta moneda azul y blanca tuya vale 100 millones en este mercado. ¿Quién más puede permitirse ese precio? El joven maestro hijo es realmente sabio. Sabio de verdad. Si fuera realmente sabio, no se habría negado ahora mismo. El joven maestro hijo ha sufrido una gran pérdida esta vez. Cámbialo por mi Xiao Xiao. Marido, ¿qué deberíamos hacer si no podemos reunir 50 millones? Tío Yang, si te atreves a hablar, no me culpes por aprovechar tu aprieto para destruir tu grupo Lingan Board. Yo, Sun-Hai, estoy aquí. The film ¿Quién was se atrevería a comprar este yuan translated azul y blanco and tuyo? narrated by M Media. Yo lo haría.
¿Y quién te crees que eres? Liro Shui, CEO de Azure International. Joven maestro Sun es el jefe del grupo Sun. Joven maestro Son, sin duda tienes un aire bastante imponente. Termina de inmediato todos los negocios entre Azure International y el grupo Sun y pon al grupo Sun en la lista negra por completo. Tienes mucho descaro. Adolf Rawai International en la provincia de WH es una fuerza a tener en cuenta y tiene al grupo Sun como socio cercano. ¡Socio cercano! ¿Verdad crees que puedes poner fin a esta asociación con solo unas pocas palabras? Por la autoridad. Mi nombre es Li Roshu. Así que usted es el presidente secreto de la mayor casa de subastas de Yancheng. Dicen que en su vida pasada se declaró en bancarrota tras una desastrosa derrota en el mercado de futuros y acabó suicidándose. Li, ha pasado mucho tiempo. CEO Lee, Azure International, tiene una estrecha colaboración con nuestro grupo de hijos. Por favor, no dañemos nuestra relación por un asunto tan trivial. Trivial. Traficas con niños, eso es inhumano. Rompes tu palabra, eso es injusto. Siendo tan inhumano e injusto, llamas a esto un asunto trivial. Haz lo que te digo. CEO Lee, esto simplemente no está bien. De verdad que no está bien. CEO Lee. CEO Lee, ¿de verdad vas a arriesgar el cuello por este pedazo de basura sin valor? No sé a quién te refieres con basura, pero sí sé que el señor Ye es el salvador de mi propio hermano. ¿Un salvador? Mi querida señora. Compraré esa jarra de Gucci descendiendo de la montaña por 1,000 millones. Sun Hai, devuelve el Hao al señor Ji de inmediato. Bien, muy bien. Shin. Sun Hai recordará esta puntuación. Gracias por salvarme la vida, señor Ji. Solo fue un pequeño favor. He oído que el señor Yu, que lleva una vida de ermitaño, ha salvado cientos de vidas y que en la subasta de hoy, con medios modestos, ha demostrado una gran perspicacia y ahora se la ha demostrado a todos los presentes. ¿Estaría usted dispuesto, señor Ye, al ser el tasador, jefe de Azure International, con un salario anual de 10 millones? ¿Un salario anual de 10 millones? Querido, en el último año no ha podido ganar ni un solo céntimo e incluso ha perdido decenas de miles en el casino. Ahora, de repente, un salario anual de 10 millones. Estoy soñando. Esposa no está soñando. Con las capacidades actuales de su marido, un salario anual de 10 millones no es nada digno de mención. Un salario anual de 10 millones para el señor Ye no es nada. Sin embargo, no se preocupe, CEO Lee, mi grupo de Linganing no tratará mal al señor Ye. Muy bien. Si el señor ya alguna vez se siente insatisfecho con Ling Group, no dude en llamar en cualquier momento. Escuché que invirtió 10,000 millones para acaparar petróleo crudo. Me pregunto si eso es cierto. El señor Ye está realmente bien informado. Director ejecutivo Lee, eres realmente increíblemente clarividente. ¿Cuánto ha subido? Ha subido un 50%. Los 10,000 millones que almacenamos antes ya se han disparado a 15,000 millones. Excelente, sigue reteniendo. ¿Sí? A este ritmo de crecimiento, creo que en 3 días esos 10,000 millones se duplicarán. Escuché que recientemente hiciste una inversión masiva de 10,000 millones en petróleo crudo. Me pregunto si eso es cierto. Señor Ye sin duda está bien informado. Le sugiero que cobre mientras pueda. CEO Lee, tenga cuidado, o todo podría nada. Ir a dar la orden ahora. ¿Qué dice? Oli, Xiao Cheng. Traducido y narrado por M Media. The film Juju was Tingshan. translated and narrated by M Media. Admiro su ojo para los detalles. Es único y es bueno detectando oportunidades, pero el mercado de futuros es impredecible y traicionero, mucho más que una simple búsqueda. No es algo que se pueda comparar con encontrar una ganga. Así que creo que deberíamos seguir aguantando. Si podemos ganar 10,000 millones, creo que Azure International dará un gran paso adelante. Pero si perdemos, Azure International lo tendrá muy difícil para sobrevivir a esto. CEO Lee. Confío en el señor Yu. Yao Cheng. Vende nuestros 15,000 millones en reservas de crudo. Cobrar ahora.
Muy bien. Pero sigo manteniendo mi posición. Ye Qingchen definitivamente no entiende de futuros. El petróleo crudo se ha vendido por completo, tras deducir las comisiones de transacción. Hemos obtenido un beneficio neto de 5.000 millones. Bien. Sin embargo, el precio del petróleo crudo sigue subiendo. Esta vez nos hemos perdido mucho. Te lo dije. El señor Ye no es de fiar en absoluto. Está bajando, está bajando. Yao Cheng, prepara 1.000 millones y ven conmigo a dar las gracias al señor Yu. Vamos, Wanchu. Escucha a tu madre no te haría daño. Madre. Escucha a tu madre. La madre de Shen Lanchun, Aprovecha esta oportunidad para volver a casarte pronto. Así es, hermana. Shen Dongshen, el hermano menor de Shen Wanchu. Menos mal que se ha vendido esa pequeña carga, ¿ah? Deberías darte prisa y divorciarte de ese ludópata, Yu Dingshen. Yo no me divorciaré de él. El hijo del líder del clan. Lleva mucho tiempo interesado en ti. Wanchu. Tú no me tomas, joven. Piensa en tu hermano pequeño un momento. Exactamente. El hijo del anciano del clan. No es un tonto. ¿Y qué pasa si lo es? Siempre que estés dispuesta a casarte con... El líder del clan le comprará inmediatamente a tu hermano una casa y un coche. Estas condiciones son 10.000 veces mejores que las de tu marido, adicto al juego que perdió a su propia hija. Así es, hermano. Basta. Hijo mío, ¿estás bien? ¿En qué se diferencia lo que estás haciendo de vender a tu propia hija? Adicto al juego. Todavía tienes el descaro de volver. Si no hubiera vuelto, ¿no me habría perdido este hermoso espectáculo de vender a una hija con fines de lucro? Marido, ¿han encontrado a Xiao Xia? No te preocupes, esposa mía. El viejo maestro Yan ya me ha prometido que hará todo lo que esté en su mano para localizar a Xiao Xia. Creo que con su influencia, Xiao Xia volverá pronto a casa. Siempre que pueda volver a casa, ¿eso es todo lo que importa? ¿Qué clase de locura es esa, adicto al juego? Exactamente. El viejo maestro, Yang Ge, es un hombre que se encuentra en la cima de Yanka. Un adicto al juego como tú, ¿qué derecho tienes a verlo? Hermana. Hermana. No debes creerle. No podrías verlo. Es que para gente como tú, sentada como ranas en el fondo de un pozo. Esto es una broma absurda. No lo olvides. Cuando me casé por primera vez con Wen Shu, todavía debía 20.000 en precio de novia que nunca pagué. Así es, adicto al juego. ¿Por qué te das aires? El dinero de la boda de entonces lo pagó todo mi hermana. Adicto al juego. ¿Por qué eres tan arrogante? A día de hoy, ya no soy el hombre que solía ser. Esposa, te debía demasiado en el pasado. Ahora, ofrezco una dote de 10 millones y una vez que Yao Xiao esté en casa, me casaré contigo de nuevo. Marido, ¿es cierto lo que dices? Si he dicho una sola mentira, tú, Dingshan, estoy dispuesto a ser derribado por los cielos. No permitiré que hagas un juramento tan terrible. Cuñado, ¿hablas en serio o estás bromeando? Yerno, justo ahora, fue mamá la que habló mal. ¿De verdad hay 10 millones en esta tarjeta? Si tengo o no 10 millones en esta tarjeta no es asunto tuyo, no es asunto tuyo. Hermana, mira, mi cuñado sigue enfadado. Ayúdame a convencerlo. Wanshu, tu hermano, ya tiene 25 años. Todavía no se ha casado con una esposa. Si no tiene dinero para comprar una casa y un coche, a nuestra familia Shan no le quedarán herederos. Marido, ¿por qué no lo dejamos pasar? Hija, puedo comprarte una casa en la ciudad, un coche para desplazarte
Y también te daré un trabajo decente. Sin embargo, este es el límite de lo que puedo hacer. Eso es genial. Gracias, cuñado. Gracias. Cierra esa boca sucia. Madre, ¿por qué no deberíamos aceptar esta casa y este trabajo gratis? The film was translated and narrated by M Media. Hay 10 millones en esa tarjeta. ¿Eres estúpido? Y la película fue traducida y narrada por Media. Yerno, creo que no deberías molestarte con todo ese problema. Simplemente toma esa tarjeta y dánosla directamente a nosotros. Madre, ¿cómo puede ser así? ¿Qué hice? Encontrar una buena esposa. Es más difícil que encontrar una aguja en un pajar. Una vez que si no piensas en tu madre, debes pensar en tu hermano. Piénsalo. Todo esto es dinero y de peleas. ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Cómo te di a luz un desgraciado tan desagradecido? Solo sabes abrirte paso a codazos entre los extraños. Cuida tu lengua y habla con propiedad. Y no vayas a ponerle a una esposa. Entonces hoy lo resolveré con todos ustedes. Y que has ganado algo de dinero. Bueno, no puedes dejar que mamá siga viviendo en el topón, ¿verdad? Como mínimo, tienes que comprarme una villa en la ciudad. Esta villa tiene que costar al menos 5 millones para empezar. ¿Cuánto la casa? Igualaré casualmente 1 millón. No es pedir demasiado, ¿verdad? No es demasiado. Además, ahora que tiene una buena esposa, el precio de la novia debe ser de al menos 500,000. Además, el hijo de nuestra familia Shen organizará un banquete. Hay que invitar a familiares de 16 kilómetros y 8 pueblos a un hotel de lujo para darse un festín. Claro. Y luego está tener hijos en el futuro. Pañales, ropa, juguetes, matrícula escolar. Hay que gastar dinero en todas partes. Y cuando el niño sea mayor, ¿no necesita también comprar una casa, un coche y conseguir una esposa? Y además, madre, Ya es suficiente. ¿a qué te refieres con suficiente? Si me preguntas a mí, 10 millones no son suficientes. Como mínimo, tienes que aportar otros 30 millones. 30 millones. Eres una auténtica desvergonzada. E insaciablemente avariciosa. 30 millones. Di lo que quieras. Pero estos 30 millones, ni un céntimo menos, ¿Y si no te los doy? ¿no me los das? Pues entonces no me voy. No me voy. Ese es tu punto de vista. ¿No estás cansada de tu madre? Ve a ordenarme una habitación. La película fue traducida y narrada por M Media. Madre, estáis yendo demasiado lejos. The film was Podéis quedaros todo el tiempo que translated queráis. and narrated by M Media. Esposa, vámonos. Ninguna de vosotras se va. Así es. Si no me entregáis hoy el dinero de la dote, ninguna de vosotras se va a marchar. Suegra, ¿qué pasa? Esposa. Suegra, decidid quién tiene razón. Esta desgraciada muchacha se olvidó de su madre en cuanto tuvo dinero. Es simplemente ilegal. Creo que la que está fuera de la ley eres tú. ¿Yo? Te lo pregunto a ti. ¿Se acordó que casar con Chao Jun? ¿Por qué incumplir tu palabra? No es porque mi yerno empezó a ganar dinero por ahí. Lo máximo que puedo hacer es devolverte esos 500,000 de precio de la novia. Madre, ¿cómo pudiste aceptar ese precio de la novia sin mi permiso? No lo sabía. Seguía pensando que Gibson era una jugadora empedernida. Mi buena hija, no te preocupes. Siempre que nos des esos 30 millones, te garantizo que nunca volveré a molestaros a los dos. Disfruta de tu vida feliz. Me has decepcionado mucho. Chiange no creerá realmente que Yildingshan, esta jugadora empedernida, gana decenas de millones por ahí, ¿verdad? Anciano del clan, ¿a qué te refieres? Xiao Wang. Yildingshan, ¿ustedes no creen realmente que en Jiangcheng
Después de ofender al joven maestro Sun y al director ejecutivo Duan, todavía podrían estar sanos y salvos. Joven maestro Sun, ese es el joven maestro Sun del grupo Sun. Exactamente. ¿Y el director ejecutivo Duan? El jefe de Azure International es perdedor. El dinero que han ganado todos estos años, mediante engaños y artimañas, ya ha sido completamente congelado por el joven maestro Sun y el director ejecutivo Duan. Lo que significa que esa carta en su mano no tiene absolutamente nada de dinero. Ni un solo centavo. ¿Qué están diciendo? Maldito jugador. Si no fuera por el anciano del clan y el hermano Wang que vinieron aquí, ¿realmente nos habrían engañado? Tú, Ding Shen, date prisa y divórciate de Wang Shu. No te atrevas a arrastrarnos contigo. Así es. Perdedor. Ahora sabes lo que es el miedo, ¿verdad? La hija. La hija se ha ido. Tu esposa también se irá pronto. ¿Realmente te has quedado completamente solo? No. No es solo eso. Cualquier truco que todavía te quede, vamos a usarlos todos. Has llegado a este punto. ¿Por qué sigues actuando tan arrogante? La película fue The traducida y film was narrada por translated Emelia. and El hecho- narrated by M. Joven Media. maestro Sun me ordenó especialmente que te tratara bien. Por lo tanto, este anciano del clan ha decidido reclamar las tierras de tu familia, lo que significa que esta vieja casa ya no te pertenece a partir de este día ni... Esto no está permitido, anciano del clan. Posa. Si realmente no me quedara nada, ¿me dejarías? Siempre y cuando puedas traer a Chelsea a casa. Y reunir a nuestra familia de 3, incluso si viviéramos en las condiciones más pobres y miserables, y nunca te dejaría. Con una esposa como esta, ¿qué más puede pedir un hombre? Sigue actuando. Adelante. Actuando. ¿Necesito actuar? Tienes una gran boca. Entonces hoy voy a dejar que veas por ti mismo cómo Wen Feng y Sun Hai, esas figuras a las que tienes en tan alta estima, y sirves como tus amos, llorarán y me rogarán que los deje ir. Es ignorante. Ni siquiera tiene las cualidades para fregar los baños de esos dos poderosos jóvenes maestros. Así es. Eres un pedazo de basura. Si no fuera porque te tomé por tonto en el casino durante todos estos años, hoy no me habrías dejado engañar. ¿A quién llamas tonto? Anciano. El tonto del que hablo es este pedazo de basura, no tu hijo, no. Tengo muchas ganas de ver como un pedazo de basura sin un centavo. Como tú vas a hacer llorar al joven maestro Sun y te rogará que lo dejes ir. Los insectos estivales no discuten el hielo. ¡Qué buen insecto de verano hay! Olvídate de esos dos jóvenes maestros. Solo yo, el jefe del clan. Soy suficiente para ponerte a rodillas. Anciano del clan Ye. Necesitas que te cuente todas las formas en que acosaste a otros y extorsionaste dinero a lo largo de los años. ¿Debería empezar a enumerarlas ahora? Xiao Wang. Basura. Hoy voy a mostrarte por qué las son tan rojas. Me gustaría ver quién se atreve a ponerle la mano encima a un invitado de mi Azure International. Chica guapa. Este es un asunto privado entre Chao Yi, anciana del clan, y yo. Ella es la directora ejecutiva de Azure. Li Ruo. No sabía que la directora ejecutiva Li. Maravillas, fíjate. Entonces no hace eso a la directora Li. ¿Superiora de la directora Duan? Si no hubiera venido, ¿cómo habría podido presenciar cómo acosabas a mi benefactora? ¡Ah! ¿Benefactora? ¿Directora ejecutiva Li, te adoremos? Solo soy una humilde jefa de clan. ¿Qué mérito tengo para ser benefactora de la CEO Li? De hecho, no tienes ningún mérito ni capacidad. Tu Dengshan, mantén tu boca cerrada. Los que deberían mantener la boca cerrada son todos ustedes. Gracias, señor Ye, por salvar mi Azure International. Solo fue un pequeño favor, por favor, levántate.
Directora ejecutiva Lee, debes estar bromeando. Ese valle fantasma desciende de la pintura de la montaña. Aunque valioso, no es suficiente para salvar a una corporación tan The grande film was como Azure International. translated and narrated Señorita by Shen, no lo Media. entiendo. Cuando terminó la subasta, el señor Ye sugirió que decidiéramos vender nuestros futuros de petróleo crudo. Jugador degenerado, no tiene ni idea de lo que te conviene. ¿Cómo te atreves a darle consejos al CEO Lee? Si no hubiera sido por la sugerencia del señor Ye esta vez, mi Azure International habría perdido al menos 7.000 millones. $7.000 millones. CEO Lee debe estar equivocado, ¿verdad? Aunque Yuchi Shen es el único estudiante universitario de nuestra aldea que podría saber sobre el comercio de futuros. Exactamente. ¿Cómo puede una rana en el fondo de un pozo conocer la inmensidad del océano? El profundo conocimiento y talento del señor Ye son suficientes para hacerme sentir inferior. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede el CEO Lee ser tan inferior a mi inútil yerno? ¿Yerno? ¿Quiero ser el yerno? No te muevas, no te muevas. Voy a ser el yerno. Líder del clan. Aunque ella, Lee Ruoxue, sea rica y poderosa, no importa lo impresionante que sea, no puede interferir en los matrimonios de otras personas. Directora ejecutiva Lily, te admiro por ser capaz de fundar un grupo tan grande como Mujer Moasoer. Pero según las órdenes de los padres y las palabras de los casamenteros, dado que mi suegro ya aceptó los regalos de compromiso, este matrimonio debe terminar, le guste o no, si mi suegra quiere cancelar el matrimonio. Debe de multiplicados por 10. ¿5 millones? ¿Cómo se supone que voy a permitirme eso? Si no puedes pagar, entonces mantén la boca cerrada. Inútil desperdicio. Te vas a divorciar hoy. Nadie puede evitar. Solo 5 millones. ¿Crees que es suficiente para que me divorcie de Wanshu? No lo has olvidado, ¿verdad? Esta patética tarjeta tuya ya ha sido congelada. No han ido todavía, no he visto a Yang Chengruo volver a casa. No quiero divorciarme de él. Director ejecutivo Lee. Estás tratando de destrozar un hermoso matrimonio. El Señor Ye tiene razón. Son solo 5 millones. El señor Ye puede permitírselo. Para mostrar nuestra gratitud por la gracia salvadora del señor Ye, Azure International está dispuesta a ofrecer 1.000 millones en efectivo como muestra de agradecimiento. ¿1.000 millones? $1.000 millones. The film was Marido. translated and narrated es by real. Media. Por supuesto que es real. Además, para mí, esos 1.000 millones no significan gran cosa. De hecho, con el talento del señor Ye, podría ganar 10 o incluso 100 veces más con un movimiento de su mano. Mi querido yerno, antes todo era culpa de mi madre. Así es, cuñado. Mi madre y yo no queríamos que mi hermana se casara con ese idiota. Fueron Wang y Lacey, el anciano del clan, quienes nos obligaron a hacerlo. Realmente eres un gran idiota, Shen Dash. Bien. Calcularé los eventos. Vete. Espera. Kedin Shen, deja un camino abierto para los demás en todo lo que hagas para que podamos volver a encontrarnos en el futuro. No querrías que desenterraran las tumbas ancestrales de tu propia familia, ¿verdad, Dad? Detente un momento. También me gustaría invitar al anciano del clan a presenciar un buen espectáculo. El CEO Lee, el gerente general de la estación de tu empresa en Yangcheng, Duan Fang, ha cometido recientemente bastantes actos que han empañado la reputación de Azure International. Me pregunto cómo piensa manejar esto el Zip. Si despidieras a Duan Fang de inmediato, me temo que el negocio de Azure International en Yangcheng se vería afectado a corto plazo. Puedo ayudarte, CEO Lee, a hacerte cargo por completo del grupo Sun. Haz que Duan Fang se arrastre hasta aquí y se disculpe con el señor Yu. Espera. La familia Yang de Yangcheng, en agradecimiento por el favor del señor Yu, quisiera entregar 1.000 millones en efectivo como muestra de agradecimiento.
y otros 1.000 millones. Con... ¿Cuántas esposas me permitiría casar? Marido, ¿por qué has estado saliendo tan a menudo últimamente? ¿Para ayudar a alguna CEO? Ese es el tipo de mujer que te gusta. Querida, ¿de qué estás hablando? Todo lo que he hecho ha sido únicamente para salvar a Xiao Qian. Eso duele. No te enfades. Señor Ye, cuando se trata de adquirir el grupo Sun, algo tan bueno, ¿cómo ha podido olvidarse de Qinrong? ¿Solo 1.000 millones? Mi familia Dong de Changcheng puede permitírselo sin duda. Cuando se trata de dinero, nunca he temido a nadie. Xiao Chang, vea por el dinero. Vosotros dos no seamos tan impacientes. ¿Por qué no lo dividimos a partes iguales? Ni hablar, mi yerno. ¿Tiene realmente una habilidad tan grande? Madre, pellízcame. El proyecto de ley fue traducido, vamos. Por el señor Miller. The film was translated No es un and sueño. narrated by M Media. Sabía. Din Chen no sería un fracasado toda su vida. Dicho, tú también. Siempre que sigas mis instrucciones, te garantizo que podrás adquirir todos los activos del grupo Sun al precio más bajo posible. Todo será como ordena el señor Ye. Todo será como ordena el señor Ye. Primero, conocemos el grupo Sun. Así es como se puede adquirir. Señor Ye es un genio de los negocios. Que ahora en adelante, mi grupo Azure seguirá el ejemplo del señor Ye en todo. Si ni siquiera hubiera podido desmantelar el grupo Sun plagado de agujeros, en mi vida anterior habría perdido el tiempo. Como fundador de una empresa en la lista Fortune 5. Esposo, eres increíble. Es una pena que el señor Ye ya tenga esposa ahí. Un hombre tan perfecto. Me temo que será difícil encontrar a otro. Director ejecutivo Yang. He oído que dentro de unos días, en la subasta internacional de Christie's, habrá un concurso de tasación. Sin precedentes. Quiere decir, En el concurso de tasación de tesoro, por un lado está la familia Passon, y por el otro nuestra gran asociación de antigüedades CIE. Pero la familia Passon tiene una vasta colección. Y la asociación de antigüedades podría verse ligeramente superada. Si el señor Ye puede ayudar a la gran asociación de antigüedades CIE y ganar el concurso, entonces recuperar a Xiao Xiao no será ningún problema. es difícil. Tan difícil como alcanzar los cierres. Incluso si el señor Ye es brillante. Seguramente no podrá competir con la familia pasante. Esto es demasiado difícil. No es que nos falten fuerzas para luchar. Señor Ye, por favor, piénselo bien. Si pierde la apuesta, no solo perderá a Xiao Xiao, sino que también ofenderá por completo a la Asociación de Antigüedades de la Gran Xie. Tengo plena confianza en esta apuesta de alto riesgo. La competición de tasación de tesoros organizada por la familia Passon y la Asociación de Antigüedades de la Gran Xia es el centro de todas las miradas. Se dice que esta competición es al mejor de 5, pero la Asociación de Antigüedades de la Gran Xia ya ha perdido 2 rondas seguidas. Director ejecutivo, ¿confía en su capacidad para remontar? Tenga la seguridad. ¿Cómo podría nuestra Asociación de Antigüedades de la Gran Xia ser inferior a la familia Passon? Las dos primeras nosotros dejándolos ganar. Realmente merecedor de ser nuestro director. Ahora, veamos la tercera ronda. La tercera ronda es la tasación de caligrafía. La Asociación de Antigüedades de la Gran Xie no es nada especial. Chi Doyu, no seas tan arrogante. No perderemos la ronda restante. The film Vaya was broma. translated and narrated by M Media. Parece que el jefe Tadalia ha venido con verdaderas intenciones agresivas. Pensar que realmente ha sacado semejante tesoro. El jugoso pergamino está valorado en más
La familia Pasong tiene los bolsillos muy llenos. Incluso el propio director ejecutivo no se atreve a abrir el pergamino que tiene en la mano. Podría ser que nuestra respetable asociación de antigüedades de la Gran Xia vaya a perder ante una pequeña familia extranjera. Director Xia, ¿acaso no es usted famoso por sus amplios conocimientos? Entonces, ¿por qué ahora está el límite? ¿Es eso todo lo que tiene? Chidori, no sea tan arrogante. Naturalmente tengo el capital para ser arrogante. Hoy, de las 5 categorías en la batalla del tesoro ya ha perdido contra mí en artículos de bronce y artículos de arcilla púrpura. En cuanto a las 3 restantes, caligrafía, pinturas jade y porcelana, es aún más imposible que gane. Todos estos son los tesoros supremos de nuestra granjeo. No es más que un ladrón. Desde la antigüedad, aquellos con habilidad los poseen. Seguramente el presidente Xia ni siquiera para la vaccinación. Quien pueda derrotar a Jido, le dejaré tomar mi puesto de CEO. El CEO Xia realmente está apostando la casa por esto. El puesto de CEO de la Gran Asociación de Antigüedades Xia, y no se sentiría tentado. Pero ser tentado no significa nada. ¿De verdad crees que puedes ganar la batalla del tesoro contra la familia Fasong? Solo te falta fama. Toma el puesto de presidente. ¿Podrá ser que realmente vayamos a perder hoy? Déjame intentarlo. Podría ser que realmente vayamos a perder. Puedo hacerlo. Hazte un lado. Joven. Este no es lugar para buscar atención. Abuelo Xia, ¿no recuerdas a Rock Shui? The film was translated ¿Esa niña de and Azure International? narrated by M-Media. ¿Cómo llegaste aquí? Vine a recomendar al señor que está aquí conmigo para que represente a la Gran Asociación de Antigüedades Xia en la batalla del tesoro. Niña incluso. Si usaras todos los recursos de Azure International, no sería rival para la familia Basong. Y mucho menos para este joven amigo aquí. Esta batalla del tesoro es toda culpa mía por ser demasiado descuidado. Abuelo Xia, ¿no debería subestimar al señor Yen? Él fue quien descubrió Kikusi, que descendía de la jarra de la montaña. Pensar que podría descubrir la mejor pieza de porcelana azul y blanca de Yuan. Interesante. Anciano Xia, estoy dispuesto a representar a la Gran Asociación de Antigüedades Xia en la batalla del tesoro. Y pierdo el Kikusi, que descendía de la jarra de la montaña. Me ofreceré gratis. ¿Y si ganas? Solo espero que la COCIA pueda concederme una condición. Siempre que puedas ganar, no importa, concederte una condición. Incluso 10 condiciones. O incluso aceptar el puesto de director ejecutivo de la Gran Asociación de Antigüedades Xia. Aceptaría todo. Es un trato. Yo, Xia Chungyu, siempre he cumplido mi palabra. Xia Chungyu, ¿realmente te has convertido en un viejo senil y tonto al pensar que dejarías que un simple mozalbete para por ti? Incluso si pierde. No dejes que nuestra gran asociación de Yi y maestros pierda de forma demasiado vergonzosa. Tenga la seguridad, anciano Xia, de que este combate está ganado. Bien antes sí. Derrote a ese arrogante. Muchacho, ¿tiene alguna idea del verdadero valor del Yushitai que se atreve a venir aquí y desafiarme? Soy muy consciente de que el Yushitai es la única que ha sobrevivido de uno de los 8 maestros de las dinastías Tang y Song y es de un valor inestimable.
Sabiendo eso, ¿aún se atreve a subir al escenario? ¿Soy nacido es realmente soy del tigre? Pero ¿y si no soy un ternero? ¿Sino un tigre para empezar? Muestra el pergamino. Me gustaría ver qué puede sacar. Los grandes maestros han descrito esta obra como un fénix volando y un dragón bailando como si se formara. Podría ser esta la Translated and narrated by M. única obra auténtica del poeta inmortal Shang. Tai Tai. Elevada y elegante. Flotando como si tuviera una aura celestial. Es genuina. Es genuina. ¿Cómo es posible? Esta pieza nunca ha aparecido en el mundo antes. ¿Cómo es posible que esté en sus manos? Ustedes, simples bárbaros, se han topado accidentalmente con unos cuantos tesoros. ¿Cómo podrían entender el poder celestial de nuestra gracia? Bien dicho. Realmente bien dicho. Xiaoyi, has hecho un trabajo magnífico. El señor Yi realmente ha puesto mucho corazón y alma en intentar encontrar a Yao Xie. No celebren demasiado pronto. La corbata Yushi es hasta el día de hoy la caligrafía más valiosa del mundo. Eso se debe solo a que la corbata Shengan se ha desenterrado hoy. Una es de uno de los 8 maestros de las dinastías Tang y Song. La otra es del poeta inmortal de nuestra gran Xia. ¿Cuál es superior o inferior? Queda claro a simple vista. Por la presente, no mis felicitaciones a la Asociación de Antigüedades de la Gran Xia por ganar la ronda de caligrafía. Jiduli, ¿ahora lo tienes claro? Si soy un ternero o un tigre. ¿Por qué eres tan arrogante? No ganarás en absoluto las 2 próximas rondas. La cuarta ronda es la de tasación de Jade. Director ejecutivo Xia, no es demasiado tarde para rendirse. Una vez que ambos bandos revelen sus piezas de Jade más adelante, perderás aún más estrepitosamente. Xia Ye, ya lo has hecho bastante bien. Como mínimo, has permitido que nuestra Asociación de Antigüedades de la Gran Xia ganara una ronda. Más tarde. ¿Puedes rendirte? Rendirse. En la seguridad de que respetaré tus condiciones. En cuanto a la cerámica de Jade, esa pieza de colección de la familia Presong es prácticamente invencible. Anciano Xia, la gente de la Gran Xia nunca ha tenido la tradición de retirarse antes de una pelea. Pero Anciano Xia solo observa. Realmente no se rendirán hasta que vean un tesoro supremo, la col de Jadeíta. Chidoli, ¿no tienes vergüenza? Es un juego que estoy destinado a ganar. The film was translated and narrated by Oh. M Media. Director ejecutivo Lee, ¿esta col de jadeíta es realmente tan valiosa? Extremadamente valiosa. Su valor. La película fue traducida y en la cantidad del jugoso cráneo del muslo de antes. La col de Jadeíta. Niño. Lo único que lamento es que un ladrón como tú haya saqueado tantos tesoros de nuestro gran CEO. En cuanto a quién es el león y quién es el conejo, lo veremos en un momento, lo veremos. Presenta el Jade. Perdido. CEO Lee, ¿qué creen todos? ¿Qué perderá el señor Ye? El jade es diferente de otras cosas. Su valor a menudo se juzga solo por su tamaño inmaterial. El jade que el señor Ye ha presentado es mucho más pequeño que la col de jadeíta. Aún así, creo que el señor Ye ganará. Un joven debe tener confianza, pero no a ciegas. Nunca he oído hablar de ninguna jadeíta tan pequeña.
circulando por el mundo que pueda superar el valor de Sakol de Jadeíta. Niño. ¿Te has rendido? No te preocupes. La Gran Xia ha logrado ganar. Así que no nos dejaremos completamente fuera. Entonces, espero que todavía puedas reírte en un momento. Un sello imperial. Ahora has perdido aún más miserablemente. Niño, ¿has tirado por la borda el comercio de antigüedades de la Gran Xi? Pensar que sacarías un sello imperial. ¿Tienes idea de lo comunes y sin valor que son? ¡Qué ignorante! Niño, si no me crees, hagamos una apuesta. Si este sello imperial tuyo puede superar a mi Col de Jade, entonces yo, Geduli, te entregaré con mucho gusto este tesoro. Una apuesta valorada en más de 2 millones. Traducido y narrado por MTET. Hace entender que tu pérdida es bien merecida. Niño, ni siquiera has dicho. No hace falta que digas nada. No hay posibilidad de que pierda. Ordenado por los cielos, que florezca para siempre. Que florezca para siempre. Podría ser. The film Esta was inscripción me resulta muy familiar. translated and narrated by M Media. Eliad es el sello perdido hace mucho tiempo del rey Qin, el Heshibi. ¿El Heshibi? El Heshibi realmente es el Heshibi. ¿Qué clase de estatus impactante tiene este hombre para ser capaz de producir 2 tesoros de primer nivel seguidos? Él solo ha logrado derrotar a los 2 tesoros supremos de la familia Basong. Es realmente insondable. Hiri, te dije que no había posibilidad de que ganaras. ¿Ahora me crees? El Jade es falso. ¿Cómo es que tienes en tus manos el sello del rey Qin? Eras solo un jovenzuelo. ¿Cómo es posible que hayas producido 2 tesoros de primer nivel a la vez? He dicho, el Gran Shea es vasto y profundo. Las antigüedades que posee son tesoros supremos. A mis ojos. Ni siquiera vale la pena mencionarlo. La quinta ronda. Rápido, rápido, comience la quinta ronda. Felicitaciones a la Asociación de Antigüedades del Gran Shea por ganar el concurso de tasación de Jade. Pero antes de comenzar la quinta ronda, Patriarca Pasong, por favor, cumple con tu compromiso. Tide es director ejecutivo. Tráelo de vuelta mañana. Y colócalo en la mesa del comedor como decoración. ¿Y de verdad la tratas como decoración? Siempre fue solo una decoración. En términos de patrimonio cultural, en términos de valor, y en términos de calidad y textura. No es ni una de la dinastía Qing, Eres un buen muchacho. Bien hecho, señor Ye. Tenerte la fortuna de nuestra gran Xia. No perderé en absoluto la quinta. Te he oído decir eso 3 veces. Si gano una ronda más, puedo quedarme con el salón Xiaoxiang. Espero que Wan Chu no me espere para prestárselo a casa. La quinta ronda es para la porcelana. Porcelana es lo que realmente representa el pináculo de las antigüedades de la Gran Xia. Espero que el señor Ye no me decepcione. Esta ha sido una tasación de tesoro realmente estimulante. Estoy deseando que llegue la ronda final. Me pregunto qué tipo de tesoros sacará cada uno. Tenía la intención de mostrarle algo de respeto a la Gran Xia, pero ahora parece que ya no es necesario. Xia Douli, ¿es la porcelana de tu familia, Basong? De verdad solo esto. Por no hablar del señor Ye, incluso yo podría vencer. ¿Es así? The film was translated and narrated by M Media. ¿Puede siquiera manejar este tesoro supremo?
Acabó. Todos nuestros esfuerzos han sido... Realmente no esperaba que la familia Basong hubiera escondido el tesoro supremo. En esta competencia de tasación de tesoros, realmente vamos a perder. CEO Liu, ¿qué es exactamente este tesoro? ¿Una taza de pollo? ¿Una taza de pollo? Si mal no recuerdo, cuando llegó el señor Ye, trajo la jarra Gigusi que desciende de la montaña. La trajo. ¿Podría el precio de esa jarra ser más bajo que una taza de pollo? Es ligeramente inferior. Estuvimos muy cerca. Muy cerca de ganar. Al final, aún no pudimos escapar de la derrota. Una competencia de tasación de tesoros basada en antigüedades de la Gran Xia. Y pensar que nuestra Gran Xia realmente perdería contra un simple clan extranjero. ¡Qué irónico! Una derrota por poco, una derrota por poco. Taza de pollo Chenghua. De la dinastía Ming. Mucho. ¿Qué tienes para competir contra mí? Señor Ye, por favor, saca la jarra Gigusi que desciende de la montaña. Sácala. Si debemos perder, perdamos con dignidad. Marido, debes hacerlo lo mejor que puedas. ¿Todos creen que ya he perdido? Señor Ye, sí ha perdido. Ha perdido. No tiene que culparse demasiado. Así es, señor Ye. Todos ustedes lo ayudan. Yusiu es una chica tan dulce. Seguro que estará bien. La película fue traducida y narrada por Media. Me gustaría ver cómo... ¿Planeas darle la vuelta a la taxista? En este mundo, simplemente no hay porcelana más valiosa que una taza de... Es más, todo lo que tienes a mano es el Gigusi descendiendo de la jarra de la montaña Adaor. ¿Quién dice que eso es todo lo que tengo? Está descendiendo el Gigusi, la jarra de la montaña. Revela el tesoro. Tu Dingshan. Deja de resistirte en vano. Acepta tu destino. Hidou. Esta es la ronda final. ¿Por qué no hacemos una apuesta? Astuto gran navegante no va a apostar. Si mi pieza de porcelana es menos valiosa que tu taza de pollo, entonces te la presentaré. Junto con el Gigusi que desciende de la montaña, el sello Qianlong, la col de Jade y el Shangyan Tai Tai Tai. The film was translated and narrated by Media. Bien, acepto la apuesta. Voy a por todas. Me pregunto si este niño podrá sorprenderme una vez más. Entonces hoy te dejaré que, por ti mismo, la porcelana de la Gran Xia es mucho más que una taza de pollo. Esta es una vasija giratoria. Vasija giratoria de buena fortuna y abundancia. Un tesoro nacional supremo. Un tesoro nacional supremo sin duda. Ganamos. Chido, ahora estás convencido. Gasté 4.000 millones en esa taza de pollo. ¿Cómo es posible? Hace tiempo te dije que los tesoros supremos de mi Gran Xia son ilimitados. Es tu visión la que es demasiado superficial. Felicitaciones a Great Show Antiques por ganar la quinta ronda, que también es la ronda final. Chasmo. Felicitemos a Great Show Antiques por ganar este concurso de tasación de tesoros. Señor Ye, estuvo increíble. Sabía que podrías hacerlo. Xiao Ye, eres realmente impresionante. ¿Estarías dispuesto a convertirte en el CEO de la Asociación de Antigüedades Great Shaw? Señor Ye, acéptelo. Si te conviertes en el CEO de la Asociación de Antigüedades Great Show, la riqueza y el prestigio serán infinitos. Señor Xia, mi único propósito al venir a esta competencia era uno: rescatar a mi hija. Señor Xia, Xiao Ye, deben pensarlo bien. Si te conviertes en el CEO, habrá muchas formas de salvar a tu hija. Pero eso significaría pasar mucho menos tiempo con tu familia. Xiao Ye, te lo prometo. La película fue traducida. Cierto. Confabulado con la familia Buso. Ya ha sido recogido en su mayoría por las autoridades pertinentes. Aprovecharemos esta oportunidad para cerrar la red. Gracias, señor Xi. Señor Ye, felicitaciones.
Señor Ye, que su familia se reúna pronto. Los jóvenes de hoy. ¿Cuántos son capaces de mantenerse fieles a sus intenciones originales? Scar, ¿quién ha enviado a esa chica? No, la frontera se ha cerrado de repente. No pudimos sacarla. Entonces es mejor que te vayas primero y yo me encargo del resto. Señor Ye, este importante caso transnacional de trata de niños ha sido resuelto. Pero no hemos encontrado una niña llamada Xiao Xiao. ¿Cómo puede ser? Está claro que Xiao Xiao fue trasladada al vehículo de la familia Paso. Solo hay una posibilidad. Y es que todavía no la hayan llevado al otro lado de la frontera. Esto es malo. Señor Yu. Yu Qingshan, si quieres encontrar a tu mujer y a tu hija, vuelve a casa solo. De lo contrario, me desharé de ellas cuando me dé la gana. Wanchu. 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 Necio. ¿Dónde está mi mujer? Te estoy hablando a ti. Respóndeme. ¿Dónde está mi mujer? Tu mujer está en el taller de costura abandonado. ¿El taller de costura abandonado? ¿Por qué nos pones las cosas difíciles a Chelsea y a mí? ¿O mí? Si quieres preguntar, pregúntale a tú. Chelsea, no tengas miedo. Pa viene a salvarnos ahora mismo. ¡Qué ruido! Tu hombre aún no ha llegado. Debe estar aterrorizado. Hombres son todos basura. Detente, Chelsea. No tengas miedo. Voy a salvaros a los dos ahora mismo. Déjame que te lo diga. Ahora mismo los tengo ambos en mis manos. ¿Cómo puedes siquiera pensar en rescatar? ¿Qué más me da ahora? Si estoy en prisión o no. Al menos ahora tienes tu libertad. Yo no quiero libertad. Solo quería ser una persona rica el resto de mi vida. Casi traducido y narrado por E-Media. Esto es culpa tuya. Todo es culpa mía. Cálmate primero. Espera. Tu Qingshan, ¿qué más tienes que decir? Nunca pensé que después de todas mis pruebas y dificultades acabaría en una situación así. Wayne Lily, solo quieres vengarte de mí, ¿verdad? Incluso ahora, sigues fingiendo. Bowley, ya puedes dejar ir a Wenshu y Xia Xiyan. Me rendiré sin luchar. Eso no depende de ti. ¿Crees que es vergüenza? Mereces morir. Toda tu familia merece morir. The film was translated and narrated Cuando by Chu, M-Media. Xiao Xiao. Epa, No te preocupes. Estaré bien. epa. No te preocupes. Xiao Xiao y yo no tenemos miedo. Ahora nuestra familia de 3 finalmente está reunida. Mi esposa. Seguramente. ¿Ahora crees lo que te dije? Creo. Siempre he creído en ti. Mi esposa. Recuerdo cuando nos casamos. Ni siquiera tuvimos una ceremonia de boda. Realmente te hice daño. La película fue transferida. Y ahora está en Corea una boda lujosa y perfecta. Dingshan. 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 ¿Papá? Despierta, Dingshan.
UCO, ECOU, CO, EE, COU, CEO. Despierta. Calala. Cuare. ¿Fue todo eso solo un sueño? Sí, oye, la ceremonia de inauguración ni siquiera ha comenzado y estás desmayado. Una ambulancia ya está en camino. Así que realmente fue todo un sueño. Xiao Xiao. Wenchi. Os he defraudado a ambos. Sí, oye. ¿Estáis bien? Sí, oye. Yo estoy bien. Por cierto, el evento de la fundación aún no ha empezado, ¿verdad? ¿Sí? Amigos, me gustaría aprovechar esta oportunidad para anunciar algo. Chung Hao International Group. A partir de hoy, voy a establecer las fundaciones Xiao Chu. Invertiremos 10.000 millones anuales para proporcionar ayuda a personas con discapacidad y niños secuestrados. The film was translated and narrated by M Media.